otro vídeo más del módulo 5. Seguimos con la trayectoria de este trimestre, en la que, como sabéis, uno de los tipos de texto fundamentales que tenemos que estudiar y en el que estamos inmersos es el texto dialogado, y el vídeo de hoy está dedicado a dos actividades, como son el teatro y el cine, que se basan precisamente en el uso del diálogo, en el uso del texto dialogado, que es una de sus esencias, aunque no es la única, por supuesto. Centrándonos en el teatro, bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver dos esquemas. Será un vídeo un poquito más complejo temáticamente, en el sentido de que voy a tratar dos temas distintos, ¿no? Primero nos vamos a centrar en el teatro, en esta actividad, ¿no?, que yo he querido reducirla a ver si ponemos aquí un color. ¿Cuál ponemos? El rojo. A tres ideas fundamentales. Primero, qué tipos de textos se emplean en las obras teatrales. En segundo lugar, cuáles son los elementos fundamentales del teatro como espectáculo, porque el teatro es un género literario especial porque solamente tiene sentido cuando se representa. Es decir, es un género literario que está pensado para la representación ante un público, es decir, está pensado como un espectáculo. Y en tercer lugar, pues nos centraremos en cuáles son los géneros teatrales fundamentales. Bueno, yéndonos a la primera idea, los tipos de textos teatrales, si nosotros abrimos cualquier obra de teatro, nos encontraremos con que hay dos tipos principales de texto en el teatro. Uno son los parlamentos. ¿Qué son los parlamentos? Pues son las palabras que pronuncian los personajes. Esos parlamentos pueden ser diálogos, si se trata de una conversación entre varios personajes, un intercambio de ideas, un intercambio de palabras entre varios personajes, o bien les llamamos monólogos, que es cuando el parlamento está pronunciado por un personaje solo en escena. ¿Para qué sirve el monólogo? Pues fundamentalmente para que nosotros conozcamos el pensamiento de un personaje. Pensad que en el texto narrativo tenemos la suerte de tener un narrador que nos va diciendo lo que cada personaje piensa, ha hecho o hace. En el teatro solamente conocemos el pensamiento del personaje a través de sus palabras. Por eso necesitamos el monólogo, es decir, esta verbalización del pensamiento del personaje. A eso lo llamamos monólogo. Aparte de estos dos parlamentos, que son los fundamentales, pues en el teatro podemos encontrarnos otros tipos de parlamentos que no vamos a entrar en ello porque estamos reduciendo al mínimo, ¿no?, el conocimiento de la disciplina teatral. Pero en fin, existen otros, el soliloquio, las relaciones, el discurso, etcétera, que por ahora no nos interesa. Bueno, por tanto, tenemos la idea de los parlamentos, ¿vale? Tenemos la idea de los parlamentos como las palabras que pronuncian los personajes. Pero es habitual que en las obras de teatro además encontremos otro tipo de textos que no son palabras de los personajes. A ese otro tipo de textos les llamamos acotaciones. ¿Y qué son las acotaciones? Pues como os indico aquí, en esta idea, ¿vale?, son las indicaciones que el autor de la obra hace sobre la representación. Son unas sugerencias, unas indicaciones que los dramaturgos hacen, pues, de cuál debe ser el estado de ánimo del personaje en ese momento. Podemos ver unas palabras de un personaje y de pronto pues un texto, una frase entre paréntesis que dice gritando o llorando o agarrándose las manos, ¿no? Bueno, nos dan indicaciones sobre cómo debe interpretarse esas palabras, nos dan indicaciones sobre el escenario, sobre la iluminación, en fin, indicaciones variadas que tienen que ver con la representación de la obra. El espectador no conoce, no ve directamente las acotaciones, sino ve cómo los personajes ponen en práctica las acotaciones que ha hecho el autor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos serían los dos tipos de textos principales, los parlamentos y las acotaciones. Aquí abajo os pongo otra idea que también creo yo que es muy importante, y es que un texto teatral compuesto de parlamentos y acotaciones suelen venir divididos en diferentes secciones. Hay tres formas o tres unidades o tres divisiones básicas en una obra teatral. Unas son los actos, que son divisiones basadas en el argumento. La forma más habitual en el teatro contemporáneo es dividir la obra en tres actos, dedicar una
el primer acto al planteamiento de la historia, de la cuestión, el segundo acto a su complicación o desarrollo y el tercer acto al desenlace. Sería, por tanto, una división de la obra basada en el argumento, en el hilo argumental, en la historia que se está representando. Cada acto, a su vez, suele dividirse en unidades o en secciones más pequeñas. Ahí ya, dependiendo de los autores dramáticos, pueden optar por las escenas, que quizás es la más habitual, que está basada en los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez que entra o sale un personaje de la escena, tendríamos una división, una escena que se llama, cada vez que entra o sale un personaje del escenario. Son, por tanto, divisiones basadas en los personajes. Otros autores, en cambio, pues optan por otro tipo de división, que son los cuadros, que están basados en el escenario. En obras en las que hay diferentes escenografías, pues las divisiones dependen del diálogo, del monólogo que se produce en distintos escenarios. Cada vez que se cambia un escenario, una escenografía, pues se produce lo que se llama un cuadro. Bueno, pues esas serían las tres divisiones básicas de los textos teatrales. Yéndonos a la segunda idea, que es la idea del espectáculo teatral. El teatro es un espectáculo, ya os he dicho antes, porque es un género que lo que busca es la representación ante un público. Bueno, pues en el espectáculo teatral, además de la existencia de un texto que sirve de base, no existiría sin la presencia de unos actores, ¿no? ¿Qué son los actores? Los actores son los profesionales que ponen en práctica ese texto teatral, que pronuncian, que dialogan, que monologan, que interpretan, que gesticulan. Los actores y por tanto los personajes que interpreta, pues podemos clasificarlos en principales y secundarios, ¿no? Principales, pues como siempre, los que son indispensables para mantener el hilo argumental de la historia, los secundarios, pues los que aportan matices. Pero es fundamental en el texto teatral la presencia de un director de escena, cuya función es coordinar el trabajo de esos actores después de haber interpretado el texto teatral. Es decir, el director de escena, cuando empieza a pensar en el montaje de una obra, lo primero que hace es leer detenidamente el texto que va a interpretar, pensar qué va a necesitar, qué tipo de actores, cómo debe ser la interpretación, es el que diseña pues el estilo de interpretación que se va a hacer. Es el coordinador de todo ese trabajo. Además de los actores, en el texto teatral, para que exista un espectáculo teatral, bueno, pues los actores tienen que desarrollar su trabajo en una escenografía, es decir, en un decorado, siguiendo un vestuario determinado, con un maquillaje, con una iluminación específica y con unos efectos de sonido. Todos esos elementos intervienen en lo que conocemos como la escenografía, que es el contexto que rodea al texto teatral, a las palabras que pronuncian los personajes. Como veis, el teatro es un género literario mucho más complejo que el narrativo, en el sentido de que necesita algo más que un autor y un lector. El texto teatral necesita un autor que escriba el texto, un director que decida cómo va a montarse ese texto, cómo se va a representar ese texto, unos actores que lo lleven a cabo y unos técnicos que preparen pues la escenografía necesaria, decorados, vestuario, maquillaje, iluminación, sonido y otros muchos recursos, ¿no? Por eso es un texto, un género más complejo. Aparte de esto, los textos teatrales, y sacamos una flecha de aquí para que lo veamos, los textos teatrales podemos clasificarlos según distintos géneros, es decir, los podemos agrupar temáticamente, por su tema, en distintos grupos. Tradicionalmente podemos hablar de tres grandes géneros teatrales: la tragedia, la comedia y el drama. ¿Qué es la tragedia? Bueno, la tragedia es la representación de una historia, de un argumento en el que tienen especial importancia, en el que su base son las pasiones que pueden llegar a destruir a los personajes. El amor llevado al extremo, la ira, el enfrentamiento con entes o con seres superiores, etc. Otra de las características fundamentales de la tragedia es que los personajes pertenecen a las clases altas.
Y por ser coherente con ese origen sociológico de los personajes, el lenguaje que suele emplear la tragedia es un lenguaje muy culto, muy cuidado, muy elevado. El final, el desenlace de la tragedia, quizás lo que nos hace identificarla mejor, es siempre un final infeliz, es decir, un final en el que los personajes, los protagonistas, fracasan en sus intentos. Frente a la tragedia existe la comedia, que es un género que se define por oposición. Argumentalmente, las comedias pues suelen representar argumentos sacados de la vida cotidiana, relaciones amorosas, engaños, enredos de todo tipo, cuestiones sociológicas, etcétera. Argumentos, por tanto, extraídos de la vida cotidiana, no como en la tragedia, que son grandes pasiones destructoras, ¿no? que parecen que están lejos del alcance o de la posibilidad de que no suceda a cualquiera de los espectadores. Los personajes de la comedia pues son personajes que pertenecen a distintas clases sociales, otra de las grandes diferencias con la tragedia. En la tragedia los protagonistas pertenecen a las clases elevadas, en la comedia los protagonistas pueden pertenecer a distintas clases sociales. Al haber una mayor variedad de personajes, variedad sociológica de personajes, pues también nos podemos encontrar en la tragedia con la presencia de un lenguaje a veces culto, pero habitualmente un lenguaje medio, incluso un lenguaje vulgar. Y la última gran diferencia de la comedia frente a la tragedia es que el final de la comedia es siempre un final feliz, incluso cuando parece que el enredo es irresoluble, al final siempre se va a producir un triunfo de los protagonistas, un final feliz. Frente a la tragedia y a la comedia, pues tenemos el drama, que es un género mixto, un género en el que se mezclan elementos de tragedia y elementos de comedia. Cualquiera de esos elementos, es decir, podemos encontrarnos dramas en los que los personajes pertenecen a las clases altas, por ejemplo, pero en cambio el final de la obra es feliz. O argumentos de la vida cotidiana, pero que tienen un final infeliz. Bueno, un intercambio o una mezcla de caracteres de tragedia y comedia. Siempre que se dé esa mezcla de caracteres de tragedia y comedia, pues hablamos de drama. Esto por lo que se refiere al teatro. Si nos vamos ahora al cine, voy a cambiar a esta otra presentación. Bueno, el cine es otra actividad artística que no debe confundirse con el teatro, porque el cine es filmado, lógicamente. En el cine la representación no se produce en tiempo real, sino que se produce después de un montaje, de un trabajo técnico, etcétera, ¿no? Bueno, yo os he puesto aquí tres ideas fundamentales que quiero que nos queden sobre el cine. Primero, cómo es la comunicación cinematográfica, que como os indico aquí es una comunicación muy compleja porque el emisor del cine es un emisor múltiple, intervienen muchas figuras, ¿no? Cuando uno ve una película es muy difícil decir quién es el autor de esa película. ¿Por qué? Hombre, pues porque existen diferentes profesionales. Por ejemplo, hay un guionista o unos guionistas que son los que escriben el guión, el texto, las palabras que van a pronunciar los personajes, la historia, inventan la historia, el desarrollo, etcétera. Después de los guionistas tenemos al director, que coge ese guión y lo pone en práctica, se dedica a coordinar trabajo, dirige a los actores, etcétera. Las interpretaciones del director son llevadas a cabo por los actores, pero nada de esto tendría sentido si no existiese pues unos técnicos que son capaces de llevar a buen puerto todo el trabajo de los anteriores, los técnicos que son los encargados del sonido, de la luz, del montaje de las secuencias grabadas, etcétera, etcétera, etcétera. Técnicos de todo tipo. Pensad, por ejemplo, la ceremonia de los Oscars, ¿no? Que seguro que alguna vez habréis visto. Pues veréis que se dan Oscar a un montón de profesionales. ¿Por qué? Pues porque todos esos profesionales, desde el encargado del vestuario hasta el guionista, pasando por los actores o por los directores, todos esos son responsables o son emisores de la película que estamos viendo. No es un emisor único, sino que es un emisor múltiple, intervienen muchas figuras. El espectador o el receptor de la comunicación cinematográfica, pues lo que conocemos un espectador. Bueno, pues los espectadores hay de muchos tipos, podríamos entrar aquí a clasificarlos, etcétera, ¿no? Pero no viene al caso. El espectador, nosotros que asistimos a la proyección de la película en un cine,
o bien si la vemos en casa, ¿no? Si la consumimos en televisión o en un DVD o en streaming o como sea. Esto sobre la comunicación. Otro aspecto a tener en cuenta del cine es el lenguaje que emplea. ¿Mm? El lenguaje que emplea el cine, porque claro, el cine utiliza palabras, claro que sí, los personajes hablan, pero además los personajes actúan, interpretan, se mueven, por lo tanto hay también un uso del lenguaje corporal y intervienen otros muchos elementos. Yo os he destacado aquí dos fundamentales, que son por un lado el punto de vista y por otro los planos que se utilizan. El punto de vista tiene que ver con el lugar que ocupe la cámara que va a captar la escena. Fijaos, hay distintos puntos de vista, el lugar y el comportamiento. Hay distintos puntos de vista. Por un lado está el punto de vista fijo, también conocido el normal, que es el que parte de una cámara que está quieta y normalmente colocada a la altura de los ojos de los personajes. Sería el punto de vista fijo, el punto de vista normal. Pero claro, la cámara la podemos mover. La cámara la podemos mover. Y la podemos mover sobre su propio eje, en lo que se llama la panorámica, yendo de izquierda a derecha o de arriba a abajo, para hacer barridos, etcétera. O bien podemos moverla a través de unos raíles, en lo que se llama el traveling, ¿no? Para hacer para acompañar a un personaje que está andando, para acercarnos a él o alejarnos de él. Eso sería el traveling. Hay otros muchos de movimientos de cámara, el movimiento de zoom, que es un movimiento de lente, la grúa, la cabeza caliente, en fin, hay un montón de movimientos de cámara, pero estos quizás serían los fundamentales. Aparte de los movimientos de cámara, la escena yo la puedo tomar desde una altura normal, que es la altura de los ojos, como os he dicho antes, o bien la puedo tomar por encima de esa línea imaginaria que marcan los ojos o por debajo. Os he traído aquí una imagen que yo creo que nos puede servir de ayuda, ¿no? El punto de vista normal es este punto que está más o menos a la altura del rostro, de los ojos del personaje, pero si la cámara está por arriba se le llama picado, un picado moderado, un picado extremo que se llama cenital o toma cenital, o bien puede tener o podemos tomarlo por debajo de esa línea imaginaria del rostro, en lo que se llamaría el contrapicado, o si es más extremo, pues el plano nadir, que se le llama. Fijaos, estos son diferentes puntos de vista que puede tomar la cámara. Picado y contrapicado, picado por encima de los ojos, contrapicado por debajo de los ojos. Por supuesto, después hay diferentes tipos dependiendo del grado de picado y contrapicado. Aparte de este elemento del lenguaje cinematográfico, que es el punto de vista, desde el que el espectador supuestamente ve la escena que le están contando, otro elemento fundamental son los planos, es decir, la cantidad de escenario que nos muestra la cámara. Ahí hay diferentes tipos de planos que reciben diferentes nombres. Yo os he puesto aquí los más habituales, el detalle, el primer plano, el plano americano, el general, el gran plano general. Pero bueno, hay otros muchos. Fijaos, en este ejemplo que tenemos aquí, yo creo que lo vemos claro, ¿no? Este primer ejemplo de aquí, este de aquí, es lo que llamamos un plano general. ¿Qué nos muestra el plano general? Pues nos muestra al sujeto, al actor, al personaje y también el contexto, es decir, el escenario, la escenografía en la que se encuentra. Fijaos que aquí vemos todo el cuerpo de esta mujer, pero también vemos algo del paisaje. Esto es lo que llamamos un plano general. Si vamos cerrando la cámara, pues iremos encontrándonos con otros tipos de plano. Por ejemplo, el plano americano, que os indico aquí. El plano americano sería este de aquí, el B. El plano americano, como veis, nos muestra del personaje no el cuerpo entero, sino solamente a partir de las rodillas, ¿no? o del muslo. Si lo cerramos un poquito más, tendríamos el plano medio, que es el que nos muestra el personaje desde la cintura. Si lo cerramos, bueno, aquí habla de plano medio corto, desde la altura de los hombros. Podríamos ir al primer plano, que sería este de aquí, primer plano que nos muestra el rostro del personaje, y si cerramos aún más y no mostramos la cabeza entera, pues tendríamos el primerísimo primer plano, y ya el cierre máximo sería el plano detalle, que es el que nos muestra una parte pequeña
de un objeto o de un personaje, como veríamos en este ejemplo G, que nos muestra pues el detalle de la mano. Estos serían los tipos de plano, ¿no? Los fundamentales. El plano de detalle nos muestra una porción de un objeto o de una persona. El primer plano, que nos muestra el rostro. El americano, que nos muestra pues desde las rodillas o el muslo. El plano general, que nos muestra el personaje y en su contexto, en su escenario. Y después estaría el gran plano general, que es el que nos muestra pues todo un escenario en su máxima extensión, ¿no? En el que los personajes casi no se ven, porque lo importante es mostrar la escenografía. Aparte de punto de vista y de plano, otros elementos que nos encontremos, pues hay muchos en el cine. El tiempo, ¿no? Que es la duración de cada una de las escenas, la escenografía, el montaje, las propias palabras de los personajes, etcétera. Es decir, hay muchísimos tipos muchísimos elementos en el lenguaje cinematográfico, pero bueno, en esta clase nos vamos a quedar ahí con lo fundamental. Igual que sucedía en el teatro, hay diversos géneros en el cine, es decir, clasificaciones de las películas según su tema. Yo os he puesto aquí una clasificación de las películas en 1, 2, 3, 4, en 5 subgéneros. Hay muchos más y cada uno de estos se puede subdividir en otros, pero bueno, los fundamentales son la comedia, que sería un género en el que habitualmente el final es feliz y que suele tener pues argumentos de la vida cotidiana y suele tener una importancia grande pues el humor o las situaciones humorísticas. Ahí dentro de la comedia hay muchos subgéneros, por ejemplo, la comedia romántica, en el que el tema fundamental es el amor, o la comedia musical, ¿no? En la que la banda sonora, los números de baile o de canción, pues cobran un gran protagonismo. Además de la comedia, pues tenemos el drama, que es el que nos encontramos en películas que abordan de una manera más profunda, más seria, entre comillas, lo de serio, a veces con final feliz, pero habitualmente con un final no tan feliz, pues determinadas cuestiones, pasiones, etcétera, ¿no? Un clásico del cine es el género de aventuras, en el que el argumento está basado pues en una peripecia, ¿no? En un reto que los personajes deben cumplir. El cine de aventura los hay de muchos tipos. En el cine pues está el western, las películas del oeste, ¿no? Que son aventuras situadas en esa segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos y en lo que fue la conquista del oeste americano. Dentro de las aventuras podemos meter el thriller, policial, de suspense, de misterio. Podríamos incluir también aquí buena parte de lo que es la ciencia ficción o la fantasía, y por supuesto podemos meter en las aventuras también el terror. Todo eso sería cine de aventura. Otro subgénero cinematográfico muy abundante es el histórico, es decir, aquellas películas que abordan o la vida de un personaje, una biografía de un personaje histórico conocido o un determinado periodo, o que son historias de ficción pero ambientadas en una época histórica pasada. Bueno, eso sería el género histórico. Y después, por último, os he puesto aquí un género que es el documental, que son las películas que no relatan historias de ficción, sino que se dedican pues a abordar pues una cuestión real, bien sea los documentales de naturaleza o de contenido político o de contenido deportivo, de contenido cultural. Hay muchísimos tipos de documentales. Bueno, y esto es lo esencial sobre el cine. Espero que os haya servido de ayuda. Debéis leer, por supuesto, el tema que tenéis en CREA, ¿no? Y que tenéis enlazado desde la plataforma. Y con esa lectura y esta explicación, pues yo espero que os hayan quedado claros pues, los conceptos fundamentales. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Buenas noches y buena suerte.